Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Todo tiene un porqué, una nueva emisión y una nueva pregunta. En este caso, ¿por qué nos reímos? ¿La risa es contagiosa? ¿La risa puede sanar? Bueno, la verdad, estoy muy agradecido. Ahora los voy a saludar a los chicos, pero bueno, le quería dar la bienvenida también. Se han sumado, están por acá en el estudio los chicos de Cocineros Argentinos. Se ve que les dijeron que iba a ser un plato el programa. Entonces, bueno, así que en un ratito, gracias a los chicos que han venido. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Yo me río, lloro de risa. Sí, Sí. Es una reacción. Bueno, Una tiene cosa mucho rarísima. que ver el llanto y la risa. Y nos vamos a meter en eso en un ratito nada más, ya con nuestro primer invitado. La señora Connie, ¿cómo le va? Bien, yo me hago pis. Bueno, De Bueno, risa. te iba a decir, no, al baño, querida. No. A veces río y es. Pero porque liberás tensiones. Entonces yo Te libero. relajás tanto que Ay, no ¿no les controlás pasó? esfínteres. No. no, nunca. ¿Nunca? Nosotros 3 años, ponele, digamos, Gracias más por. chiquitos todos. Quedé horrible. Bueno, vos hablás de la niñez. Los bebés, la primera forma de comunicación es el llanto y la risa. Es cierto, Claro. es verdad. ¿O no? No hablan todavía y se ríen, simpáticos, es hermoso. Yo me río cuando no hay que reírse, cuando hay una limitación, cuando está prohibido reírse. Por ejemplo, estaba ayer en el banco, real, una anciana se cayó. No. No. Y te estás riendo. Se cayó de la mí. anciana y claro, estaba mal reírse. Y toda la gente estaba como, la anciana, A mí me pareció gracioso. No, es que no lo puedes evitar. Y no es que no- Bueno, es real. de todas ¿Pero la maneras, ayudaste? es decir una cosa. Hay distintos tipos de humor. Hoy vamos a analizar justamente un poco de esto que estoy contando. Sí. Porque bueno, yo creo que igual la risa es muy subjetiva. Hay cosas que en general hacen reír a todos. Y otras, bueno, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la desgracia de otro. A algunos les causa gracia y a otros no. Sí. A la señora no, claramente. Está mal que te cause Está gracia. mal, está mal, me reí tanto. Estaba... Pero no lo podía podías hacerlo, evitar. no podía Perdón, hacerlo. para ustedes dos, nosotros estamos exentos. Sí. Pero para ellos dos que hacen stand-up, la risa es fundamental. Y por favor, reíte. Sí. De Y hecho, no lo estarían logrando. No. A veces llevamos amigos y familiares a funciones para que nos hagan aplausos y Sí. risa porque no hay. Reidores. Mi mamá es una gran reidora. ¿Sí? Sí, porque viste que el reidor es como te levanta. Hay gente que te levanta con la risa. ¿No querés traer a mamá? Ya trajiste a tu hermano. No traes a tu Toda la hija, también familia. tenemos toda la familia bailarina acá. Bueno, vamos a comenzar entonces con un invitado. Yo decía recién, el llanto y la risa, las dos caras de una misma moneda. Cuando hablamos de por qué lloramos, nos vino a visitar justamente el hombre que vamos a presentar a continuación y tiene que ver con esto justamente. Preséntelo, Carolina, vamos. Doctor Luis Ignacio Brusco. Él es médico especialista en psiquiatría y neurología, es neurocientífico, presidente de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, también es profesor titular de Psicología y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Un fenómeno, le agradezco al doctor, bienvenido una vez más, se lo voy a saludar. vale. Me dijo cuando llegó, divino, la rompí el otro día, ¿no? Le digo, la verdad que sí, estuvo tan pero tan bien que decidimos volverlo a invitar. Como muchos de los profesionales que pasan por el programa, ¿eh? No solamente es una emisión porque son muchos temas. Y el otro día hablábamos del llanto, y hay una relación íntima entre el llanto y la risa, ¿o no? Claro, vos decías algo muy importante, que es una respuesta primitiva, ya de bebé. Estamos llorando al comienzo y a los 3 meses, el otro día decimos que el llanto es cuando uno nace. Sí. A los 3 meses nace la risa, comienza la risa. Y es también un mecanismo no verbal de comunicación con el resto de la sociedad y con la mamá fundamentalmente, con el papá, pero con la madre fundamentalmente cuando pasa algo bueno. Decimos que hay lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces con lo malo el nene llora y con lo bueno, entonces ahora se ríe. Y esa instancia es una instancia de comunicación que no se pierde hasta el final de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos reímos? Y acá quiero hacer una distinción. Primero quiero saber cuáles son los músculos involucrados, qué es lo que el cerebro hace para que nosotros nos riamos. Y después, ¿qué nos causa gracia? Evidentemente, son muchas cosas distintas. Así es. Bueno, hay una comunicación muy interesante, es muy buena tu pregunta porque hay una estructura que mencionamos el otro día, que es la estructura de la memoria emocional, que nos sorprende ante cosas malas o ante cosas buenas. Cuando vemos cuestiones buenas o cuestiones que son irónicas o absurdos o repentinas, nos provoca risa. Y hay una comunicación directa entre una estructura del cerebro que se llama amígdala, que la mencionamos el otro día, Sí. y que dirige comunicaciones de muchos lados, a nuestro corazón, a nuestro sudor y también a los músculos de la cara. La cara tiene muchos músculos y permite comunicar mucho la expresión
no verbal a la otra persona. Entonces, por ejemplo, yo imagino cuando uno va a la aduana de otro país y no habla el idioma de la otra persona o está comprando algo en otro país y uno se comunica verbalmente. Si el de la aduana te sonríe, dijiste, bueno, está todo bien, pero si no te pone cara buena, es un idioma que excede, ¿no?, lo verbal, lo gramatical. Es un idioma que étnicamente además lo conocen todos, y hay una cuestión muy interesante es que los nenes, incluso que nacen ciegos, por ejemplo, aún no viendo otro reírse, también tienen la risa. Es decir, es una instancia muy primitiva, muy importante y muy importante en la comunicación, que está solamente en el humano, y algunos chimpancés se encuentra también. Y la hiena. Bueno, y esos son otro tipo de risas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hubo algunos experimentos que hablaban hasta incluso de ratas. Exactamente. Que tenían como una especie de risa. Lo que pasa es que en ese caso lo que se hace es la risa más primitiva, que es le hacen cosquilla. Uno recuerda a los bebés también, ¿no? Cuando uno le hace cosquillas se ríen. Por lo cual la risa responde a muchas variantes. No solamente una risa que responda a cuestiones muy complejas, sino a cuestiones simples. Por lo cual hay risas que cuando somos más grandes y por ahí tenemos más capacidad intelectual de entender las ironías, ahí, bueno, intervienen partes del cerebro como el lóbulo prefrontal, que es nuestra parte que se desarrolla a los 20, 30 años, que permite entender abstracciones. Entenderlos es como que las metáforas, ¿sí? Que significan casa de herrero, cuchillo de palo. Y la persona a los 5 años va a decir que en la casa del herrero hay un cuchillo de palo, ¿no? Es decir, no va a entender la metáfora. Exacto. Y eso se entiende de grande. Entonces, además de la amígdala, que es la parte subcortical que nos regula la emoción, cuando somos más inteligentes, requerimos de otras funciones para entender las ironías y entender las comunicaciones que se hacen en el teatro o en chistes más complejos, ¿no? Recién me menciona el teatro y el otro día pasaba algo muy puntual con el llanto. Que está el llanto a partir de la emoción, ese llanto genuino, y está el forzado, el falso, cuando uno quiere conseguir algo por un capricho, o los actores, como veíamos con Gaby Sari, que podía fingir justamente la posibilidad de llorar. Bueno, ¿La risa pasa algo así? Se replica nuevamente esto. Es decir, hay un estudio, hay una gente de Londres, la Universidad de Londres en realidad, que se llama Scott, una neuropsicóloga, sí, que estudió el llanto, perdón, la risa desde el punto de vista social y desde el punto de vista de lo que uno siente y lo que uno expresa. Cuando uno se ríe, expresa, si lo hace sincero, expresa tonalidades totalmente diferentes, mucho más tonalidades que si lo hace fingido. Es un punto. Claro, así, muy por ejemplo, es forzado y la cantidad de tonos que tiene esa risa no es real. Y al otro le despierta diferentes funciones. Cuando la risa es sincera, se le despierta solamente el área auditiva y el área emocional. Es decir, una comunicación y un análisis muy simple de todos los fonemas que vos estás, los sonidos que vos estás emitiendo. Cuando tu risa es esa de esa risa que es que viene forzada, de malvado, ¿no? De malvado de película, se prende otras estructuras que tienen que ver con la de preventivas, con la estructura de ¿por qué se estará riendo así? ¿Qué estará queriendo decir? Exactamente. Y hablamos de las neuronas espejo. Exacto. Hablamos con respecto al bostezo, por ejemplo. Y en el caso de la risa es contagiosa. Nuevamente, obviamente que la risa es contagiosa y además la risa social. Cuanto más gente esté alrededor nuestro, más nos vamos a reír. Y además se produce mucho más frecuentemente de lo que pensamos. Aproximadamente un estudio de la Universidad de Ontario que dice que nos reímos 18 veces por día aproximadamente. Y otro estudio muy interesante de la risa con respecto a cómo nos mejora. Recién decíamos cómo puede mejorar el cuerpo. Bueno, además la risa nos produce mucho bienestar de muchos lados, de muchas cuestiones inconscientes y hormonales e inmunológicas. Incluso hay estudios muy interesantes que muestran que se prolonga la vida. Bueno, hasta 4 años y medio. De eso vamos a hablar en un rato porque le pedí a la producción hablar con Jorge Tartaglione, que es un médico, cardiólogo, que trabaja conmigo en la radio. Y el otro día nos contaba una historia que tiene que ver con eso, con la sanación que produce la risa. Exactamente. Y hay estudios a propósito de eso, así que en un ratito también nos vamos a meter con esa como cuestión. decías vos, la empatía, que es que se me prendan las neuronas de la risa viéndote reír a vos, es muy importante. Por eso no solamente es importante reírse uno, sino estar en una comunidad que se ría. Por lo cual, cuando vos te rías, a mí también me va a generar procesos de risa y esas instancias endocrinológicas probablemente se me produzcan a mí también inmunitarias. Y una cuestión interesante también con respecto a la cardiología, que muestra que disminuye 40% la posibilidad de tener un infarto. Es decir, las personas con buen ánimo disminuye esa instancia. Desde la psiquiatría a la depresión, se sabe que los pacientes depresivos tienen mucho más riesgos, no solamente de sus problemas depresivos, sino también de cuestiones clínicas, como infartos, aumento de la presión arterial. Y hay una instancia muy interesante nosotros testeamos, ¿no? Bueno, hacemos preguntas, cómo se siente, cómo come. Hay un test muy interesante
interesante ahora de la cara de las personas, que marca cómo se modifica la cara a partir de cómo se va mejorando la depresión. Eso nosotros lo tenemos instintivamente. Nosotros observamos a un paciente y decimos, bueno, está mejor de cara, ¿no? Está mejor, ¿no? Y muchas veces, casi siempre le acertamos. Claro. Es decir, se ve instintivamente. Ahora, hoy se puede medir desde test neurocognitivos la funcionalidad que tiene la persona en cuanto a su mejoría y observarlo con puntaje, ¿no? El puntaje de cara es tanto puntaje dependiendo qué parte de la sonrisa tenga, ¿no? Bueno, me dio el pie justo, recién lo decía, así que lo vamos a mostrar ahora. Estuvimos con el doctor Jorge Tartaglione, cardiólogo, que nos habla a propósito de el efecto de sanación que tiene evidentemente la risa. Uno de los ejemplos son los payamédicos, ¿sí? Que son médicos que tratan de hacer reír a muchos pacientes, sobre todo oncológicos y sobre todo a los niños. Vamos a ver a Jorge Tartaglione, adelante. La risa como herramienta terapéutica está muy bien fundamentada. Hay un trabajo publicado en una revista muy prestigiosa médica que es el New England Journal of Medicine en la década del 80, que cuenta cómo un periodista político fue trasladado a la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, lo cual tuvo una gran enfermedad, volvió con una espondilitis anquilosante, con dolores tremendos y no se podía desplazar. Y le daban una posibilidad de 1 en 500 para sanarse. Norman Coussin era el nombre de este periodista y pensó, si a mí la ira, la bronca, la tristeza, la angustia me causó esta enfermedad, voy a hacer lo opuesto. ¿Y qué hizo? Empezó a pensar en la risa, se encerró en su hotel a ver películas de Groucho Marx y todo aquello que le hacía reír. ¿Qué pasó? La posibilidad de 1 en 500 pasó a vivir 18 años más. Y él notaba que un ataque de risa, una carcajada, le hacía como un anestésico, como un analgésico, le calmaba el dolor y podía de esta manera dormir. Esto demuestra los efectos de la risa. Gracias, Jorge, un abrazo enorme. Un gran médico, además un gran amigo que trabaja con nosotros en la radio para clarificar un poco. Sí, chicos, ¿qué querían preguntar? Sí, yo tenía una duda. A ver, la risa obviamente se genera generalmente por cosas buenas, pero ¿qué pasa cuando lloramos de nervios? Cuando nos da miedo algo, reímos de nervios y claro, cuando reímos, que estamos con miedo, ¿viste? Empezamos esta risa desesperada, agónica. ¿Qué es esa risa? Es decir, la risa, como decíamos, puede responder a instancias primitivas. Ya no una instancia de una ironía o una cuestión abstracta, un chiste que nos produzca risa, sino cuestiones más primitivas. Como vos comentaste hoy, una persona se cae y uno se ríe. Bueno, esto también, el miedo. Nosotros tenemos diferentes instintos primitivos, como el correr, que es el miedo, el combatir, que es la agresividad. Bueno, todos los instintos cuando se disparan y tenemos alguna cuestión personal con ese punto, podemos reír. No todo el mundo va a responder de la misma instancia. Cuando es sorpresivo y nos pega a una instancia que tenemos reprimida, a una instancia que nos afecta, podemos responder con sonrisa. Así como el animal por ahí cuando se le hace cosquillo también sonríe, o el bebé, de esa manera. Así que la sonrisa es una expresión, una comunicación no verbal y no musical también, porque cuando hablamos también tenemos dos comunicaciones. Una que es muy interesante. Cuando hablamos, incluso cuando hacemos un chiste para que la otra persona se ría, no solamente incluimos la gramaticalidad. Los porteños, fundamentalmente, en la ciudad de Buenos Aires hablamos con gramaticalidad española y musicalidad napolitana. Esto ha estudiado esto en el Laboratorio de Ciencias Sensoriales del CONICET. Es decir, nuestra musicalidad es de italiano. Es decir, somos italianos musicales y gramaticalmente... La mezcla que tenemos acá. Exactamente, porque, bueno, por nuestra comunidad. Y tal es así, cuando vamos al exterior y hablamos, a veces nos confunden si no hablan nuestro idioma. ¿Y el cordobés? Y ese está más complejo. Siempre me preguntan del cordobés, que debe tener alguna influencia también de pueblos originarios. De pueblos originarios. Y bueno, ahí vemos la musicalidad, cómo la musicalidad influye. Ahora, ni musicalidad ni gramaticalidad. La respuesta de la risa es una respuesta diferente, es una respuesta de comunicación no verbal. Entonces, desde la comunicación verbal y musical se produce otra respuesta, que es esta que decimos, que puede ser cuestiones muy complejas, sorpresivas, abstractas, o muy primitivas, como la cara de mamá al bebé, o una cosquilla, o el miedo, o una cuestión abrupta de algo que vos racionalmente sabés que no es bueno, pero que en el miedo, en el temor, en la respuesta, te produce una respuesta más rápida. ¿El hombre y la mujer procesan el sentido del humor de la misma manera? Interesante tu pregunta también. Otra vez hay una diferencia de género acá. Es decir, la mujer generalmente se ríe más. Y
los nenes otra vez se ríen más además. Y la respuesta tiene que ver con que además desde la resonancia del cerebro se observa que la mujer tiene otras respuestas al hombre. Fundamentalmente mucho más receptiva al humor, mucho más entiende mucho más el humor y lo capta mucho más. El hombre es más de hacer chistes, pero tiene mucho menos sentido del humor en cuanto a la recepción del humor. A propósito del sentido del humor, porque claro, se abren muchas aristas cuando hacemos preguntas en este programa. Y obviamente tenemos la propuesta, la visión y lo que nos cuenta un médico, pero también este programa trata sobre por qué nos reímos. Y hay gente que se dedica a hacer reír a los demás y lo hace muy bien. Por ejemplo, nuestro próximo invitado. ¿De quién se trata? Beto César es un humorista y actor argentino con más de 40 años de trayectoria. Su presencia en el mundo del espectáculo incluye infinidad de obras teatrales, los programas más vistos de la televisión y hasta una incursión en el cine con La herencia del tío Pepe, dirigida por Hugo Sofovich. Y aquí estamos, bienvenido, Beto. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué dice? Me gustaría también un poco de aplausos, ¿no? Porque Vamos, Beto. solo al conductor, al doctor no lo Es verdad, aplaudieron, ¿viste? No, pero porque al doctor lo conocemos bien. Bueno, ya me van a conocer a mí, no me van a aplaudir más. Tranquilo. Beto, un placer que estés con nosotros, la Bueno, verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Porque bueno, un vos te tema. dedicás a hacer reír. Me atañe, sí, pero averigüé 40 cosas. años haciendo reír a la Averigüé gente. cosas que no sé por qué. Por ejemplo, de meterme, me dio así muchísimo interés meterme por qué nosotros tenemos un mecanismo, los que hacemos humor, de pararnos, de hablar arriba antes que manejar la risa del público, cuándo debemos hacer una parada. Pues es una cosa que he adquirido yo naturalmente sin haberlo estudiado, sin habérmelo propuesto, ¿no? O sea, Por observación, por experiencia personal. no tengo la menor idea Por de dónde instinto. sale y por qué nosotros manejamos esos tiempos que son maravillosos. Casi todos los humoristas, bueno, los que lo sean ya sabrán a qué me refiero. Claro, un tipo te cuenta un chiste y el que no lo sabe contar te lo arruina. Porque las pausas, los momentos, donde ubicar bien las palabras, el remate, es clave, no es para cualquiera, más allá que todos hacemos chistes. Había un pensamiento de que, bueno, como la web está inundada de chistes, bueno, si iban a terminar la gente que pudiera contarlos, ¿no? Y no tiene nada que ver No. eso, porque cada uno tiene un estilo totalmente diferente de contarlo y causa gracia por ese estilo, ¿no? Después obviamente es muy subjetivo, ¿no? También el hecho de qué es lo que hace reír a la gente. Aunque hay cosas, sobre todo vos debés tener en claro, que hay algo que hace reír a la mayoría. Hay algunas cuestiones que son afines a todos. Igual es muy difícil hacer reír. Había un viejo cómico que decía, la cebolla te hace llorar, decime una verdura que te haga reír. O sea que no es tan fácil hacer reír. Pero, bueno, nosotros nos dedicamos a eso y tenemos un mecanismo para trabajar, que ya dije, que para mí es totalmente inconsciente, sé que tengo que parar. No, que vos sos seguir, un o lo que sea. inconsciente, ya lo sabíamos, Eso sí, Beto, pero... bueno, también es una forma de humor ser inconsciente, Sí. incongruente también, ¿eh? Además de todo eso, en el arte difícil es como que uno se mueve y no sabe por qué, pero he averiguado también que tenemos conversaciones con personas, un poco te lo estaba comentando detrás de cámara, que podemos estar charlando acá y nos vamos a reír muchísimas más veces de lo que nosotros pensamos y seguramente de cosas que no son chistes, que no son bromas. O sea, me parece que es también para caer agradable, para ser Claro. simpático, para decirle al otro que no tiene ninguna animosidad, Es generar empatía. que además cuando alguien te hace reír es como que te da confianza. Este Sí. tipo no me va a hacer daño. Es verdad, yo no he hecho daño a nadie, la verdad. Pero en serio, fuera de joda, te da como, seguridad. Te acerca, Claro, te te acerca. acerca. Me parece que eso es lo que... Después le voy a preguntar al doc, piense la respuesta, le voy a dar tiempo, con respecto a esto de si uno se ríe o larga más la carcajada cuando hay gente en común, cuando hay gente que uno conoce, más hay familiaridad, que ante el extraño. Si eso también influye o no. Pero ahora también me quiero meter en los diferentes tipos de humor, ¿no? Que va cambiando también con los años. Por ejemplo, los tres chiflados, inocente, muchas generaciones lo han visto. Hoy estarían denunciados en el INADI por violencia. ¿Los por tres chiflados? Violencia de género. Claro, porque se daban Se tortazos, se pegaban. Vamos a ver un poquito, dale. ¿Qué les parece? Estamos en medio de uno. ¿En medio de un qué? Un campo de golf. No veo ningún golfo.
¡Oh! ¡Ahí va un gorrión! Aprovecharemos para practicar un poco. Les aseguro que ganaremos todos los premios. Vamos. Espera, ¿cómo vamos a tirar al golf sin escopetas? Comina, Buffalo Bill. ¡No! Disculpen, caballeros. ¿Nos habla a nosotros? Sí. ¿Son ustedes miembros de la prensa? Pues, Yo lo fui una vez, pero nunca pude prensar nada. Usaba ratoneras, pero los ratones las conocían. Cierra la boca. Cállate ya. Los caballeros no han comprendido. Este torneo es únicamente para damas y representantes de la prensa. Pero yo... prensa. Pase. Prensa. Sí, señor. Prensa. Pase usted. Prensa. Adelante. Yo me haré cargo de la recepción. Usted vea si la mesa de banquetes está lista. Bien. Bien. Prensa. Prensa. ¡Empuje! Oigan, ustedes... Bueno, acá también mucho tenía que ver con ese humor físico, ¿no? No, pero había algo sutil, por ejemplo, cuando dice caballeros. Sí. Ellos miraron como diciendo... ¿A quién le habla? Claro. Pero tenía mucho que ver con lo físico también, Sí, con la violencia, con el tortazo, con el empujón. Algo así funcionaría hoy. Porque yo, perdón, lo veo, pero a mí me... Perdón, no me parece una genialidad. Todo, Beto, el señor. Tiene No, 25 pirulos. No sé, me pareció No te- muy no te violento. gusta. Me pareció que, no sé si es una cuestión generacional o qué, pero hoy esto funcionaría si se hace una serie tal cual Los Tres Chiflados. ¿Cómo le iría? La verdad que, no sé, se hizo una película sobre los Tres Chiflados y estaba muy bien hecha. La verdad que no te sabría decir. Por ahí hay gente que se reiría, por ahí chicos más jóvenes que Claro, vos. capaz que por la edad Capaz también. que niños. se Bueno, pero hay reirían una y- deformación de eso, Beto. Por ejemplo, no sé, los bañeros más locos del mundo siempre hay uno el que le pegan un cachetazo o Sí, lo sí. toman a broma, digamos. Hay como una deformación de lo que hacían ellos. Lo que pasa es que... Una utilización. O una más. utilización. Claro, me parece que era el humor ese físico que nosotros veíamos, era también de la época de Pepe Biondi, que era súper blanco en su forma de ser y siempre venía un cachetazo o algo. Yo viendo Biondi ahora a través de la distancia, yo todavía me sigo riendo. No sé si por cosas que viví cuando era chico Claro. o Porque genuinamente te Claro. parece gracioso. A mí hay cosas que me parecen graciosas. Me parece gracioso. Balá hace poco está haciendo algunas cosas para que los chicos vayan a dormir. Tiene 90 años y a mí me hace reír. No me parece una cosa generacional. Ujú. Y ahora, ¿todo el mundo puede ser gracioso? Porque viste que a veces dicen como que sos gracioso o no sos gracioso, que es un gran debate entre los comediantes, y otros es como, bueno, se puede aprender de alguna manera. Bueno, yo tengo una idea sobre los estandaperos divina. Ay. Digo, hay muchísima gente, pero muchísima, que trabaja súper, súper bien. Pero hay una cosa que yo creo que tiene que tener cualquier persona que se sube arriba de una tabla, que es interpretación. A veces vos tenés un monólogo de locura, sos un fenómeno, reproduciendo eso, se da un viejo dicho que a letra sabida no hay mal actor, y nada más. Y hay otros que te llegan. Claro. Y decís, hoy cómo me río con fulano, con mengano. Me ha pasado a mí, tengo amigos estandaperos fenómenos. Digo, ¿cómo me río con fulano? ¿Cómo me río con mengano? Olmedo, ¿no? Se olvidaba la letra permanentemente y te hacía reír. No sabía la letra. traspasaba nunca. la pantalla. Claro, era un gran... Uno de los grandes genios del humor Sartero. en la Argentina. Bueno, Olmedo, vamos a verlo. ¿Usted sabe que yo estoy tomando algo para la memoria? Sí, pero le viene fallado, Y bueno, porque están berreteando la mercadería. Claro, las ampollas con eso para la Bueno, memoria. entonces fíjese Eso que viene de en la lo China, ¿eh? Los fíjese. chinos también meten el perro. Pero fíjese en lo que toma, tiene que fijarse en lo que toma. Pues el día Vio que tengo cachetes, tengo suelos. Veo que tengo un candacito aquí. Pero no me quedan mal, ¿verdad? Yo con un estiramiento, una levantada... Tiene hoyuelo y tiene huellas. Ahí está. Usted tiene que estar serio para que no se le marquen esas cosas. Así. Mamá está mejor, mamá está Con mejor. cara de... Tendría que hacerse un lifting de fin ¿Qué de lindo? semana. Me voy a hacer una puñalada en la espalda, me voy a estirar, me voy a hacer coser bien. Hay mucha gente que... Mucha gente que toda la semana se hace algún corte. Son costureras de profesión. Claro.
Dicen, no sabía que esto lo cocían. Que no sabían. Vamos, Si no se la cocían a los 14. Gran sketch de Álvarez y Borges, que la verdad que nos hacía reír. Podríamos haber elegido cualquier momento de ellos dos. Ahí se ve una cosa, el trabajo de los dos, ¿no? Claro. ¿Por qué Olmedo podía hacer eso? Por la base que también... Fundamental, el tipo que te da el pie, Claro. el que te asiste también, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Qué dupla. Hay muchas duplas, la verdad, históricas que nos han hecho reír. Voy a decir algo de él y preguntaban Sí. también si uno somos todos iguales. No somos todos iguales, indudablemente. Para el fútbol, para el tenis, para tocar el piano y para hacer reír. Él contaba, en forma innata uno nace con esta capacidad, que cuando contaba técnicas, que pararse, moverse el cuerpo, esto es lo llamamos procedural. El procedimiento inconsciente motor, estas interrupciones que uno hace incluso en la gramaticalidad, que son lo mismo que hace el jugador de fútbol, que vos lo ves jugar a los 4 años y decís, este va a ser Messi, ¿no? Claro. Luego, en la práctica, lo vas adquiriendo mucho más porque vas entendiendo inconscientemente lo que vas haciendo. Y después conscientemente lo podés escribir. Pero ese es el cuento posterior, el que hace el técnico, ¿no? La gente tiene el talento de base y la puede desarrollar fundamentalmente y después concientizar. Pero esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que hay gente con talento para hacer reír, para tener empatía y otros que lo tienen menos, ¿no? Claro. Sí. Recién el doctor hablaba, Beto, sobre esto de que la risa es contagiosa, las neuronas espejo, es una forma de comunicarse. A mí me parece que es así. Es así. Totalmente. Te iba a preguntar a vos, cuando estás en el escenario, Sí. esas funciones que hay menos gente, que obviamente son más duras porque, bueno, es otro Son bordero. la mayoría de las veces. Eso la mayoría de las veces. No, Claro. seguro que no, pero a vos como cómico, ¿qué te pasa cuando hay menos gente? O sea, ¿la risa es menos? ¿Es menor? Haciendo comedia, cosas recientes, nos pasa. Estábamos trabajando con Luis Albinoni y tuvimos este año, gracias a Dios, tuvimos la sala llena siempre. Bien. Pero te puedo decir la otra. El día que parece que se juntaron todos y que nadie se ríe. Esa me parece más espantosa que si hay poca gente en la sala, decís, bueno, es porque hay poca gente. No, a veces con poca gente se ríen, Claro. que la desconocen. La llenan con las risas. Claro, y otras veces no. Y eso es terrible. Hay ciertas miradas entre los que trabajamos, los actores, por más que estemos en una comedia, que haya la famosa cuarta pared, que vos te mirás y a mí me tienta mirarme con el otro y tener un síntoma de complicidad con lo que está pasando. Ahora, qué bárbaro. Y linkeo eso que estás diciendo al doctor, porque ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el fenómeno que sucede por lo cual un grupo de gente está frente a un cómico y no se ríe? Y en otra función hay un grupo de gente frente al mismo cómico con el mismo speech y se ríe como loco. Claro, ahí es complejo poder analizarlo. Hay muchas variables. Primero, cuál fue el día, qué día de la semana era, Okay. qué noticias había, punto 1, punto 2. Por ahí, si alguno empieza a tomar la conducción de ese grupo y se genera empatía con el resto, me va a corregir Beto que sabe mucho más de esto. Si uno va conduciendo, ahí todos se van enganchando, pero si todos quedan como el aplauso, dominó. uno empieza a aplaudir y todos aplauden. Claro. Pero si no hay uno que empiece... Es muy fácil echar la culpa, decir, uy, qué público malo tuvimos esta noche. Es una gran mentira para mí. Yo me parece que hay una corriente de energía, que es un poco lo que estamos hablando, en la cual a veces te conectás con la gente y a veces no. Ahí es donde se produce si se ríen o no se ríen. Hoy no estoy conectado y bueno, y puedo decir las mismas cosas con la misma gracia aparente, pero se ve que hay un cortocircuito. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Lo vamos a hacer con una pregunta para que ustedes participen. Después vamos a seguir con ellos y vamos a meternos en otro tipo de humor. Uno, como decía Cristian, cuando se ríe de la desgracia del otro. Y otra cosa que me parece muy interesante, en Alemania, por ejemplo, un conductor perdió su trabajo por reírse. Porque le vinieron a contar un caso que era muy, muy jodido con respecto a la voz de una persona y no podía parar de reírse, se tentaba y se tentaba y se tentaba. No pudo trabajar más. Hacemos la pausa con esta pregunta, a ver. ¿Cómo se llamó la tira en la que apareció el personaje de Clemente por primera vez? ¿Bartolo y Clemente? ¿Clemente y Bartolo? ¿O Bartolo el maquinista?